Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Yo quisiera traerles un video un poco diferente hoy. No hicimos finalmente el otro video de portugués porque yo creo que he tenido una semana bastante compleja. He estado acompañando de cerca los acontecimientos en Colombia. No está para nada fácil hacerse una idea de lo que está sucediendo. Sin embargo, uno de los objetivos principales ahora es traerles más o menos una noción, sobre todo aquellos que están fuera de Colombia, para que se hagan una idea de qué es lo que está pasando y por qué. Bueno, antes que nada, la propuesta que yo les traigo ahora es cuál es el origen de forma objetiva del conflicto armado colombiano. Yo creo que es bastante importante que nosotros sepamos que la violencia en Colombia se ha venido transformando y se ha venido reciclando dependiendo de los intereses políticos del momento. Hoy en día la forma de violencia está sobre los vándalos, esas personas que están luchando en primera línea, que tienen una forma de resistencia tan válida o tan dañina, dependiendo de la perspectiva que se le mire. Pero yo creo que más allá de la confrontación violenta, nosotros tenemos que ver cuál es el origen del descontento nacional y por qué hoy en día la nueva forma de violencia son los vándalos. En los años 50, la primera forma de violencia era lo que llamaríamos la chusma, que era un grupo de personas, un grupo de revoltosos que simplemente con machetes y palos iban a hacer una sonada, saquear, hacer lo que fuera en el momento. Eso tiene connotaciones de mucho tipo, pero yo creo que una de las principales connotaciones fue el enfrentamiento político de los años 50 entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, y en el medio las poblaciones que estaban siendo afectadas por esa violencia. Lo que sucedió después es que gran parte de esa población que fue afectada por la violencia huyó a las montañas. Esas poblaciones comenzaron a resistir de forma armada y a implementar una lucha que para ellos en ese momento fue válida y que por supuesto fue inspirada de otros movimientos sociales alrededor del mundo dentro del contexto de la Guerra Fría. A partir de ese momento, la violencia tomó forma de guerrillas, ¿sí? Ni siquiera habían los chulavitas o los ejércitos, digamos que hoy podríamos calificar como paramilitares en ese momento, porque desde los años 50 se viene presentando la misma confrontación. Solo que en ese momento era guerrillas. Surgieron, por supuesto, las FARC, surgieron otros movimientos guerrilleros de distintas índoles, pero el origen está allí en los años 50 y sobre todo en un problema de tenencia de tierras. Posteriormente, el origen de la violencia ya no eran las guerrillas, ¿sí? Sino el tráfico de drogas, finalizando los años 80 y empezando los años 90, sobre la forma, por supuesto, del gran monstruo de las drogas, que en ese momento fue Pablo Escobar, y del cual se aseguró que después de su muerte el problema de drogas acabaría. No ha acabado. Inclusive después del asesinato de Pablo Escobar, el problema de drogas en Colombia no se ha solucionado porque no se ha mirado de forma objetiva desde dónde viene la violencia. Y lo que en ese momento fue el tráfico de drogas, el sicariato, los policías que por supuesto sufrieron esa forma de violencia, pero yo creo que en medio había algo más de fondo y era una sociedad completamente carente de la presencia de instituciones del Estado, pero no solamente digamos, en términos militares, sino también con presencia del Estado en educación, salud y otro tipo de cosas que, por supuesto, podría alejar a esos jóvenes de ese confronto de drogas. La lucha guerrillera, por supuesto, continuaba, pero entonces, como sostener una revolución a punta de empanadas es difícil, ¿sí? Por no decir imposible, entonces, por supuesto, las guerrillas tomaron esa forma, adaptaron esa forma de lucha y la financiaron con dineros del narcotráfico. Entonces hay un vínculo del narcotráfico con las guerrillas y es donde las cosas empiezan a poner complejas. Después del boom del narcotráfico con Pablo Escobar y ya las guerrillas ahí metiéndose por el control, apareció otra forma de violencia que es mucho más contemporánea, que tal vez ya muchos de nosotros tengamos noción, y ya es la violencia bajo nombre de paramilitares. Bueno, esos paramilitares son esencialmente lo mismo en todo el mundo, son ejércitos privados financiados por grandes corporaciones, grandes hacendados. Acá en Brasil se les conoce como milicianos y tienen más o menos la misma función, pero sobre todo tienen una misión y es defender esencialmente el statu quo. Es un brazo, como se le llama, paramilitar, es decir, un brazo armado paralelo a la legalidad estatal, que por supuesto tienen un enemigo en común y que son esas reivindicaciones sociales. Bueno, después se hizo un boom mediático con toda la desmovilización de los paramilitares y toda la vaina, algunos de ellos fueron extraditados, yo creo que hay bastante que decir al respecto,
Entonces la violencia se transformó después, ya no eran paramilitares, ya eran bandas criminales, BACRIM. Eso apareció como si fuera un nuevo término, como un neologismo que se empezó a utilizar de la misma forma que populismo. ¿Sí? Entonces esa confrontación ya no era de paramilitares, sino de bandas criminales que no son otra cosa que, digamos, grupos organizados en torno al tráfico de drogas y que por supuesto luchan el control territorial de la misma forma que lo hacían los paramilitares, pero ahora entre ellos mismos, ¿sí? Entre diferentes grupos. Bueno, todo hay que decirlo, por supuesto esos gobiernos autoritarios tuvieron un impacto tremendo en lo que fue la lucha, no solo antidrogas, sino en la lucha contra la insurrección armada. En la lucha antidrogas, porque a través de la aspersión aérea lo único que hicieron fue aumentar el área cultivada con hoja de coca. Eso es una cosa muy simple, una ley de oferta y demanda. Simple y sencillamente, si vos vas y dedicas una cantidad de dinero a la fumigación de no sé cuántas hectáreas de coca, a pesar de las consecuencias que eso trae, pues lo que va a hacer es subir el precio. Entonces, como la oferta disminuye, la demanda aumenta el precio. Entonces lo que va a hacer el traficante es decirle al campesino que no tiene otra cosa que hacer sino cultivar coca, decirle, hey, como está tan difícil cultivar, pues te voy a pagar más, yo te voy a prestar seguridad militar. Entonces los campesinos van a aceptar porque el precio está más alto, se va a popularizar más. Eso es una política fallida en cualquier caso. Posterior a este tema de todo el proceso de paz con las FARC, que por supuesto no es en sí la paz, sino que es la desmovilización de uno de los actores armados del conflicto en Colombia, quisiera que supieran que no es el único, ¿sí? Porque hay muchos otros actores armados, como ya lo hemos dicho los paramilitares, como ya lo hemos dicho el ejército colombiano a través de algunas violaciones a los derechos humanos, como estamos viendo hoy por parte de la policía también, y por supuesto de actores paraestatales. Entonces, después de la desmovilización de los guerrilleros, lo que hubo fue la violencia sobre forma de disidencias. Ellos dicen que las disidencias son exactamente lo mismo que las FARC, pero el brazo armado. Sí, pero no. Yo creo que el problema es un poco más amplio que eso. Por supuesto, hay sectores de las guerrillas que probablemente no quieren adherirse al proceso de paz, pero tienen que tener en cuenta que en medio hay un control de las rutas de tráfico de drogas. Entonces, volvemos al mismo punto. ¿Cuál es el origen de la confrontación armada en Colombia? No es puntualmente el problema de drogas, sino el territorio y el uso del suelo. Entonces, cuando no hay más a quien echarle la culpa, cuando tienen que reencauchar el problema de la guerra sin mirar objetivamente cuál es el origen de la guerra, como ahora la manifestación social se vio tan grande en Colombia, necesitaban encontrar un enemigo común que causara miedo y que justificara la intervención represiva de la protesta social, por supuesto, sobre una nueva forma de violencia que en el fondo no es ni tan nueva, sino el reencauche de ese enemigo tenebroso, violento, que debe ser reprimido con toda la fuerza y que ahora son los bandas. Ahora, no vamos a justificar una forma u otra. El propósito mío con este video es que nosotros veamos cuál es el origen de forma objetiva de la confrontación armada en Colombia, la confrontación violenta en Colombia. Y ese origen es el control de las tierras. Por eso fue que empezaron las guerrillas, por eso fue que hubo paramilitares, por eso fue que hubo narcotráfico, después del narcotráfico, por eso fue que hubo bandas criminales, después de las bandas criminales hubo disidencias y por eso después de las disidencias hubo vándalos. Entonces lo que quieren hacernos creer es que la guerra, primero, es el estado normal de Colombia. La guerra no es un estado normal, es completamente anormal. Nosotros creemos que es normal que haya una confrontación armada en un país, y eso no es para nada normal. Creemos que la realidad es estática y que no se puede modificar para que ellos puedan mantener el statu quo que han venido estableciendo durante tanto tiempo. La realidad no es estática, la realidad y la historia se disputan y nosotros tenemos conquistas sociales que tenemos que alcanzar. Les voy a decir una de ellas muy simples. Todos estamos acá reunidos con el mismo objetivo. Y ese objetivo no es otra cosa que realizar estudios superiores de maestría y doctorado que por supuesto yo no tengo cómo pagar en Colombia y que en Brasil, por sus políticas sociales y por los acuerdos internacionales que ya han alcanzado con países como Colombia, nosotros podemos disfrutar de un derecho que no podemos disfrutar en Colombia. Entonces, yendo como así superficialmente sobre quiénes son esos vándalos, lo que nosotros tenemos que ver es que ahora la confrontación que se vivió durante 50 años en el campo se trasladó a las ciudades. Entonces los ciudadanos de bien ahora sienten miedo al salir a las calles porque pueden ser tocados por una bala
sin importar si es de un lado o del otro. Eso es lo que llevan sufriendo los campesinos colombianos por más de 50 años. Y ese descontento social que antes era invisibilizado en el campo, ahora está muy visible en las ciudades. Y déjenme decirles algo, gran parte de la pobreza de esas ciudades está compuesta por personas que fueron desplazadas violentamente del campo. Esos muchachos que están ahí en primera línea no son otra cosa que muchachos carentes de oportunidades, que han tenido la oportunidad de estudiar, pero que pasan todo el día con hambre, con un chocorramo, intentando ser alguien en la vida, como si ya no lo fueran. Son personas que muy probablemente están desempleadas y que no han tenido acceso a la educación de calidad para poder capacitarse en cualquier oficio. Son personas que por lo general viven en barrios populares, afectados no solamente por el tráfico de drogas, sino por la violencia y el olvido estatal. Son personas que probablemente se tienen que matar en un call center trabajando 8 o 10 horas por un salario mínimo para poder llevar comida a su casa. Y por supuesto, además que lo hay también, es la combinación de diferentes formas de lucha y que puede ser tan válida como aquella de la persona que sale a marchar pacíficamente. Entonces nosotros debemos pensar un poco más allá y cuál es el origen de esa manifestación violenta, de ese descontento social, porque esas cosas no suceden de buenas a primeras, todo tiene un trasfondo, todo tiene un porqué. Bueno, como mensaje final, yo lo que quiero traerles es una postura, por supuesto, que podría ayudarles a analizar cualquier conflicto social, no solamente este, porque muy seguramente en América Latina, en todos los países de ustedes hay conflictos muy similares. Lo primero, cuando nosotros vamos a ver una confrontación social, tenemos que ver el problema de forma objetiva y la realidad de forma objetiva es única, independientemente de la forma como tú piensas o como yo pienso. Y el problema de fondo que hay en Colombia en este momento es un descontento social que se originó en los años 50 con un problema de tierras. Segundo, nosotros debemos observar el conflicto que realmente importa. Entonces, a nosotros los medios nos quieren hacer ver como si fuera una manifestación únicamente violenta de la sociedad, cuando lo que hay de fondo es una reivindicación por derechos sociales que nosotros o hemos perdido o no tenemos. Y tres, finalmente, que lo que se está luchando es, por supuesto, una reivindicación social que nosotros no tenemos, por ejemplo, en el campo de la educación, para la gratuidad completa en la educación. Es que la gratuidad no debe ser un privilegio, debe ser la mínima garantía del Estado hacia nosotros. Y no es solamente para estratos 1, 2 y 3, es para todos. O sea, todos debemos concurrir en igualdad de condiciones en las universidades públicas. Eso solamente para mencionar una de tantas reivindicaciones sociales que nosotros tenemos ahora. Bueno, finalmente espero que este video sea de gran ayuda para ustedes. Esperaría que si tienen alguna duda o alguna pregunta, la escriban a través de sus comentarios y estaré muy atento para responderles. Un abrazo para todos.